Hola Nintendistas. Después de haberla visto ya varias veces, ha llegado el momento de dar mi opinión y calificación sobre la película de Robot Salvaje. Ahora vamos a empezar. La película empieza con un tifón en la noche, para luego observar al día siguiente a las nutrias encontrando una caja con un robot. Los mamíferos se acercan curiosos al ser misterioso para encenderlo, y así se plasma que ella es Rosum 7134, pero al escuchar esto las nutrias se ponen en modo hostil y defensivo, agregando que Ross se va al caracazo y que también se acerca una ola gigante, y efectivamente, la robot intenta escalar el acantilado pero no logra hacerlo, y para finalizar, Ross imita la técnica de un cangrejo para subir las rocas. En la cima el cangrejo se va al caracazo y esto concluye con la robot adentrándose en la isla, mientras que aparece el título de la película. Después Ross explora el bosque buscando a su cliente entre los animales, pero el pequeño detalle es la barrera lingüística. Tras esto la robot se queda camuflada un tiempo para descifrar el idioma de los animales, solo para descubrir que ninguno de ellos la compró y que ninguno de ellos quiere su ayuda. Luego se aproxima una tormenta y por esto Ross activa su transmisor para volver a la fábrica, pero gracias a un rayo todo se va al caracazo, agregando que los mapaches roban las partes mecánicas de la robot. Y para finalizar, Ross recupera sus partes y logra vencer a los mapaches. La robot recupera el transmisor sin darse cuenta que este terminó en la cueva del oso. En ese momento todo se fue al caracazo. Ross logra escapar del oso, pero destruye un nido de gansos, y esto concluye con la robot encontrando un huevo de ganso para llevárselo y protegerlo. Después al día siguiente observamos a Ross cuidar el huevo hasta que se lo roba Fink el zorro. Debido a esto la robot empieza la persecución del mamífero para obtener el huevo y lo consigue, pero Fink se va al caracazo y efectivamente Ross ayuda al zorro con su problema de púas para que éste pueda marcharse. Tras esto el huevo se rompe y de esta forma el gansito descubre que la robot es su madre, pero al completar su tarea Ross deja al polluelo solo sin saber que éste la sigue. Y para finalizar, la robot planea regresar a la fábrica, pero el gansito profana el transmisor. Ross deja al polluelo con Sarita y sus hijos, pero el ganso regresa con la robot. Tenemos rebobinato. Y esto concluye con Ross teniendo como nueva tarea cuidar al polluelo hasta que pueda comer, nadar y volar en otoño. Después la robot se pone en marcha con el ganso, pero se plasma que la tarea de comer lleva tiempo, la tarea de nadar lleva tiempo, la tarea de volar lleva tiempo. Luego Fink y Ross se conocen con rebobinato, agregando que también se hacen amigos. Y efectivamente, el zorro, la robot y el polluelo realizan la tarea de comer pero no logran terminarla. Pero al final del día el ganso come gusanos, completando así la primera tarea. Y para finalizar tenemos rebobinato. Fink le dice a Ross que los animales de la isla solo intentan sobrevivir. Tenemos rebobinato. Se plasma que el polluelo está discapacitado por nacer prematuro y esto concluye con el trío poniéndose en marcha para construir un refugio, al mismo tiempo que se plasma Castor y el árbol más grande de la isla. Después comienza la construcción del refugio, pero el pequeño detalle es que el trío se lleva la casa de Castor como referencia. Durante la creación de la choza se plasma el origen de la robot, mientras que el ganso aprende a hablar. Tras esto observamos que la casa va tomando forma, pero el polluelo ayuda a construir, haciendo que Ross se vaya al caracazo. Luego en la noche vemos al trío pasar el rato, pero la robot no sabe cómo divertirse. Y para finalizar, el ganso es bautizado Brillo. Castor se presenta con envidia por el robo y diseño de su casa, y esto concluye con el ganso asustado, y por esto Fink y Ross llegan a la conclusión de contar un cuento. Después el zorro inicia la historia, pero la robot interrumpe con rebobinato. En la narración se plasma que Brillo es parte del corazón de la robot, y también se plasma rebobinato para justificar el amor de Ross y el ganso. De esta forma Brillo se duerme, agregando que se plasma la soledad de Fink y también recordatorio de que la robot funciona con energía solar. Tras esto observamos que pasan los meses y así el ganso crece, pero el pequeño detalle es que este no logra tener amigos animales por ser hijo de Ross. Y para finalizar, la robot imita a los animales de la isla. Brillo se prepara para nadar pero se arrepiente antes de hacerlo, y esto concluye
con el zorro dándole al ganso un empujón para que éste pueda nadar y la segunda tarea sea completada. Después Brillo se dirige al lago con los demás gansos, pero Ross los sigue por atrás. El discapacitado se presenta para de una ser reconocido, pero todo se va al caracazo con Rebobinato. Y efectivamente, la robot logra salvar a Brillo de los gansos malos, pero el siguiente obstáculo es una barracuda. Tras esto Ross se pone en marcha y de esta forma frena al pez para salvar a su hijo, pero los gansos malos regresan con Rebobinato. Y para finalizar, Brillo se entera de su horrible pasado. Todo se va al caracazo. La robot pierde una pierna, pero Castor se percata de esto. Tenemos Rebobinato de toda la película, y esto concluye con el ganso y Ross cada uno por su camino. Después la robot se dirige a la playa para desechar el nido de Brillo, agregando que en ese lugar encuentra cajas de Universal Dynamics, las cuales tenían más robots de la marca Rossum. Luego la androide descubre partes robóticas y también conoce su lugar de origen, en el cual las Rossum están presentes para mejorar las vidas humanas. Tras esto 7134 recolecta partes para así armar a la Rossum 6262 y pedirle ayuda, pero la conclusión de esto es que Ross debe volver a la fábrica. Y para finalizar, 62 le da a 34 un nuevo transmisor. La androide regresa a la isla para reflexionar con Fink. Tenemos Rebobinato. Se plasma la migración de la robot, aunque esta idea es descartada, y esto concluye con el zorro y Ross poniéndose en marcha para ir con Brillo, porque la migración de los gansos se hace presente. Después el discapacitado niega la ayuda para volar, pero Fink y la androide lo convence para hacerlo, y efectivamente, el trío entra al montaje de aprender a volar, en el cual la robot crea una pista de vuelo y Castor le devuelve a Ross su antigua pierna. Luego el entrenamiento continúa, pero todo se va al caracazo. Debido a esto, Bolido es reclutado para elevar el nivel de la situación y así el montaje termina de buena forma, pero gracias a Gansabio se plasma que la migración será en 7 días y que Brillo necesita resistencia. Y para finalizar tenemos Rebobinato. El montaje regresa, pero ahora con el tema de resistencia. Y esto concluye con el zorro, la robot y el discapacitado haciéndose presentes en el día de la migración. Después Gansabio realiza su discurso para recibir a Brillo. Tenemos Rebobinato y de esta forma el discapacitado se da cuenta de la lucha de Ross. Luego tenemos la despedida para comenzar la migración, pero el pequeño detalle es que Brillo no le agradece a su madre antes de irse. Tras esto el androide ayuda a su hijo en el vuelo definitivo, completando así la tercera tarea, pero en ese momento la robot decide decir gestualmente adiós de forma agridulce. Y para finalizar, el invierno llega a la isla. Tenemos sarcasmo y también Rebobinato, y esto concluye con todos los animales regresando a sus casas por el clima frío, mientras que Ross activa su transmisor para volver a la fábrica. Después la señal de 7134 es recibida en Universal Dynamics, al mismo tiempo que tenemos Rebobinato. Los gansos llegan a la civilización para hacer una pausa, pero todo se va al caracazo. Tenemos Rebobinato. Luego Gansabio le da el mando de la migración al discapacitado, y así todos logran salir del lugar excepto Gansabio. Mientras tanto se revela que la robot apagó su transmisor para quedarse en la isla, agregando que Fink llegó al refugio por la baja temperatura en el exterior. Y para finalizar, Ross y el zorro se ponen en marcha para realizar la operación Salvar a la isla. Después los animales son llevados al refugio, pero el pequeño detalle es que la androide está agotada y todos en la choza se van al caracazo. Y efectivamente, tras rescatar al oso, la robot observa el desastre y por esto Fink calma la situación con Rebobinato. Debido a esto se plasma la tregua de estar en el refugio hasta la primavera y los animales aceptan. De esta forma los presentes entran en hibernación para luego despertar todos en primavera con el regreso de los gansos. Y para finalizar, Brillo ahora sí es aceptado por la migración. Ross decide alejarse de su hijo. El zorro y el discapacitado se reencuentran con Rebobinato y esto concluye con el androide recibiendo la visita de Universal Dynamics. Después de la nave aparece Bontra y gracias a ella descubrimos que la robot llegó a la isla con las Rossum de la playa por el tifón del inicio. Tenemos Rebobinato. 7134 toma la decisión de ir con Bontra, pero en ese momento llega Fink para hacer que Ross salga de la nave, pero
En ese momento todo se fue al caracazo, agregando que el androide ahora decide estar en la isla, liberando así la pelea de animales contra robots. Y efectivamente, tras esto los animales logran ganar la batalla, pero el pequeño detalle es que Bontra se lleva a la robot y el bosque cae en llamas. Y para finalizar, Brillo reúne a los gansos para frenar la nave. La malvada comienza a recopilar la memoria de 7134 y esto concluye con el discapacitado entrando en la nave para llegar con Ross. Después el ganso observa a su madre apagada, pero con desahogo y rebobinato la androide regresa. Mientras tanto los animales se dirigen al árbol gigante para darle disculpas a Castor y de esta forma derribarlo para apagar el incendio en el bosque. Luego la robot y Brillo intentan escapar de la nave, pero son frenados por Bontra. Tenemos rebobinato. Gracias a una distracción, Ross logra vencer a la malvada, pero esta afirma que Universal Dynamics volverá por ella. Y para finalizar, la androide y el ganso se retiran de la nave. 7134 bota su corazón y lo reemplaza con Brillo, y esto concluye con la robot y el discapacitado regresando a la isla con los animales. Después Ross se percata del bosque destruido para llegar a la conclusión de abandonar la isla y así proteger a los animales. Tenemos rebobinato. Al escuchar esto el zorro se pone triste, pero los demás animales le ofrecen su amistad. Tras esto los animales reconstruyen el bosque y también el refugio, al mismo tiempo que el androide completa su migración. Después observamos a los animales pasar un nuevo invierno en la choza, recordando a 7134, y para finalizar, en la nueva migración de los gansos, Brillo visita a su madre, y de esta forma se revela que la robot conserva la memoria de lo vivido en la isla. Y listo, así termina la película. Esta película te hace reflexionar si estás actuando como tu yo o como tu verdadero yo. ¿Te sigues a ti o te sigues a ti por los demás? A medida que vas creciendo, esa pregunta se presenta. Pero afortunadamente, si llegas a ver este largometraje, probablemente puedas responder en 1 hora y media. Simplemente una película que no te va a defraudar. Y eso fue todo. ¿Y tú? ¿Cómo calificarías y describirías la película de Robot Salvaje? Los leo en los comentarios. Hola Nintendista. Si ya llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. Con que mis videos lleguen a 501 vistas es más que suficiente. Ahora sin más, espero que tengas un gran día, tarde o noche, a la hora que estés sintonizando este video.